Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos, en esta división, decíamos, toponímica, ni que Ñandere Saraiti, porque esa es una estructura, ¿verdad? Un estudio bíblico, no es el único. Hay muchas formas, ¿verdad? Muchos estudios y muchas propuestas. Lo importante es que nosotros, por lo menos, para comenzar y para saber un poco ese camino que ahora nosotros utilizamos, que es el aspecto toponímico. Entonces son 4 elementos: el desierto, el lago de Genezaret. Ahora estamos terminando y culminando la tercera partecita, que es Jesús en camino, y luego concluiremos en Jerusalén, que es el lugar de la generosidad total, de la entrega total del Señor, que es su muerte y luego también su resurrección. Jerusalén, entonces, como lugar de entrega y de generosidad. Sabemos también que todo esto que nosotros leemos y entendemos en el Nuevo Testamento y en la teología de Marcos está en relación directa con el Antiguo Testamento. Del planeta Marte, Júpiter o no sé de dónde, como muchas veces lastimosamente nos quieren presentar las sectas, los protestantes, ¿verdad? Como diciendo, sola la Biblia, sola la Escritura, sola la Biblia, como si fuese que eso cae no sé de dónde, ¿verdad? Esta es una historia de salvación, está dentro de un contexto histórico. Aquí el autor sagrado está escribiendo ¿qué cosa? Está escribiendo la realidad de una comunidad que está caminando y se está preguntando sobre su propia existencia y responde a su vida desde Dios. Eso es lo elemental y fundamental. Entonces, Anniken han votado y la gente. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, porque después nos volvemos fanáticos. Y el fanático es solamente aquel que no conoce, aquel que no sabe. Entonces se aferra a 2, 3, 4 versículos, te repite como lorito, ni él no sabe lo que está diciendo, y entonces repite, piñón fijo. Y no es esa la realidad, ¿verdad?
el universitas, ¿verdad? El universal, el católico. Católico justamente significa aquel que piensa, que reflexiona y que se da cuenta de la acción de Dios en sus acciones, en sus obras, en su vida, en su contexto histórico. Bueno, vamos a seguir un poco porque nosotros estábamos haciendo como un colofón, ¿verdad? Y estamos viviendo ese colofón tan intensamente también en nuestra propia vida. Es decir, un reconocer, saber cuál es el seguimiento, cómo debe ser ese seguimiento de Jesucristo. Y veíamos las características esenciales, por ejemplo, el seguimiento. Primero, las condiciones para seguir a Jesús. Se nos presentaba con esa transfiguración, después el seguimiento de Jesús, así como los niños, es decir, la humildad total, reconocimiento de nuestros límites. Después teníamos al joven rico, no encerrarnos en nuestra propia condición humana al final de cuentas, ¿verdad? Y ser egoístas, no querer renunciar a algo que incluso no nos pertenece. No nos pertenece. Cuando nos vayamos de este mundo, todo lo que tenemos, no vamos a llevar nada. Ninde zapatuche me venderamos en el día. Ella que se llama la abuela. Ninde zapatuche me. Qué linda esa expresión, ¿verdad? Pero me causa emoción recordándole ahora a mi abuelita, ¿verdad? Que está del cielo también. Entonces, pero son las sabidurías religiosas profundas de un corazón, ¿verdad? Que sí que hay cosas por antes, en la religión descubrían, o en las prédicas de los sacerdotes, ¿verdad? De aquel tiempo ellos, estas personas, nuestras abuelitas, nuestros padres descubrían verdaderamente el sentido profundo porque entendían demasiado bien, ¿verdad? Lo que significa el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Iban a lo profundo, lo que el Señor pedía y lo que el Señor quiere de nosotros, que reconozcamos nuestras limitaciones, quiénes somos, cómo vivimos, hacia dónde estamos apuntando. Hoy podemos utilizar nuevas terminologías. ¿Cuál es tu GPS? Moto para la piñaína, moto para la yayañaín. Bueno, aquí está el joven rico, ¿verdad? Que no quiere renunciar absolutamente a lo que tiene, ¿verdad? Se apega a las cosas, las riquezas del mundo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Que no tenemos que tomar al pie de la letra también, ¿verdad? A pesar de que en la historia de la iglesia hubo mucha gente, ¿verdad? Muchos que incluso lo cumplieron hacia el pie de la letra. Reyes, reinas, ¿verdad? Que incluso en esa condición después han dejado sus posesiones verdaderamente y se han dedicado totalmente al servicio de los pobres, al servicio de la gente. Bueno, eso entonces el joven rico. Después decíamos el peligro, las riquezas, atención, no apegarse. Se dan cuenta que siempre el no apegarse a las cosas del mundo no es no tener, sino que no apegarse. Y si lo tenés, ¿cómo lo utilizás? No acumular. ¿Se acuerdan que también el Evangelio nos habla de eso? ¿Por qué ustedes acumulan? Dice. Allí donde la polilla está corroyendo todo eso, la polilla ahí. Acumulen tesoros en el cielo a través de esa riqueza, a través de esa fuerza, ¿verdad? Que el Señor les ha dado. Acumulen riquezas para Dios. Acumulen riquezas en el cielo. Hagan el bien. Procuren hacer el bien. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, qué importante. Bueno, seguimos un poco. Después está la cuestión de la recompensa prometida también a los discípulos. Uno se preocupa, pero entonces, Señor, ¿verdad? Ahí Pedro ya salta, ¿verdad? Y le dice, Señor, pero entonces, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Que hemos dejado todo. Él dice que hemos dejado todo. Pero viste que está todavía apegado a ciertas cosas. Cuando nosotros en este colofón, ¿verdad? De la curación del ciego de Jericó, presentamos, imagínense a este ciego como el discípulo perfecto, el discipulado que se hace en un camino perfecto, como modelo le tiene al ciego de Jericó, al ciego de Jericó. ¿Y por qué? Porque justamente aquí se dan cuenta que ante esta reacción de Pedro y todos sus secuaces, es decir, todos los discípulos que estaban ahí en esa comunidad detrás de Jesús, ellos tampoco al comienzo entienden bien esa liberación profunda. No se dejan liberar totalmente de esa ceguera entonces, porque ellos todavía están preocupados, ahora están diciendo, Señor, mira que vamos a dejar, y te estamos siguiendo. Pero atención, Señor, ¿qué nos vas a dar en recompensa de lo que estamos dejando? Ya por el año de negocio, ¿acaso nosotros no somos así también? Yo voy a invertir, pero
en esto que estoy invirtiendo, ¿cuál es lo que reditúa? ¿Qué es lo que reditúa? ¿Cuánto me devolverá? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me va a devolver? Te doy un 100 millones, voy a ganar 150, 200, ¿cuánto me van a devolver? ¿En cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. Entonces ya después ya calcular, ya es shaina, ni qué, hay que tapeo ahí veina, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cada 10 de octubre es una jornada dedicada a la reflexión sobre la abolición de la pena de muerte, una condena a la que el Papa Francisco ha catalogado de inadmisible. Sobre este punto, en 2018 autorizó una modificación del Catecismo de la Iglesia Católica. En su punto 2267, el Catecismo aseguraba que la Iglesia no excluye el recurso de la pena de muerte si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Aunque este punto del Catecismo reconocía que estos casos suceden rara vez, legitimaba la aplicación de este medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. A partir de ahora, la Iglesia Católica no admite la pena de muerte en ningún caso. Per quanto grave possa essere stato il reato commesso, la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. En la misma línea, en su más reciente encíclica Fratelli Tutti, Francisco dedica 6 puntos a la pena de muerte. Deja claro que no es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible. El Papa dice que es una lucha de toda la sociedad, que además de pasar por la abolición de la pena de muerte, es un llamado a la mejora de las condiciones carcelarias y define a la cadena perpetua como una pena de muerte oculta. En 2015, Francisco se convirtió en el primer papa en dar un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Desde el corazón institucional del país, donde en la actualidad la pena de muerte está vigente en 29 estados, apoyó a los obispos estadounidenses en la lucha contra esta condena. I am convinced that this way is the best, since every life is sacred. Recordó que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación. Según organizaciones internacionales, en los últimos años se ha registrado un descenso de esta condena. En 2019, Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones por pena de muerte en 20 países. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En mí estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti, por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos haciendo el Evangelio de San Marcos. Nos encontramos aquí entonces, decíamos recién, como Pedro también en este seguimiento, él se preocupa y dice, pero Señor, ¿qué nos vas a dar? La respuesta es de una grandeza total, ¿verdad? Del corazón de Dios, de la misericordia y del amor de Dios. No te preocupes, Pedro, no te preocupes. Dice, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas,
hermanos y hermanas, madres, hijos y campos. 100 por 1. Da ahí, digo la 100% de 100 por 1. ¿Cuántas veces más entonces estás recibiendo, verdad? Porque si te dice el 100 por 1, quiere decir que vos das 1, pero vos recibís 100. O sea que si es 100% con 1 y vos recibís 2, ese es el 100%. Pero aquí vos recibís 100 veces ese 1 que vos entregaste. ¿Entendiste? Entonces estos elementos son importantes e indispensables, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Y entonces aquí, por eso te está diciendo, ustedes recibirán el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones, en un mundo, y atención aquí también, como te presenta San Marcos, porque nosotros estamos hablando de que el cristiano y el cristianismo es tomar la cruz cada día y seguirlo. Entonces entender muy bien lo que significa, atención, el cristianismo del tomar la cruz es reconocer tu condición, que somos Adamá, que somos limitados. Y entonces te dice, ustedes van a recibir el 100 por 1 en medio de las persecuciones. Entonces la vida cristiana no es chicle caramelo menta. Ay, este chicle caramelo menta, no. Sino que en el mundo futuro recibirán la vida eterna, pero ese 100 por 1 en medio de persecuciones. La vida es una lucha, la vida es una conquista, las tentaciones son muchas. No se olviden por favor las parábolas que nosotros encontramos del trigo y la cizaña. El mal con el bien seguirán creciendo juntos. Señor, quiere que vayamos a arrancar esa cizaña. ¿Quién lo plantó? No. Calma, le dice, calma. Porque si arrancas la cizaña, puedes arrancar también al trigo. Deja que crezcan juntos. Ahí está, el mal y el bien. Eso es lo que quiere decir. Estas son parábolas, son cuentos que nos están enseñando y nos están diciendo cuál es nuestro camino, ¿verdad? Y entonces, ahí nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que entender que el Señor nos muestra este camino preparándonos para afrontar el mal, que es lo principal y lo elemental. Y después termina y concluye justamente esa partecita diciendo, muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, entendamos bien que algunas veces entonces nos ponemos en primera fila, ¿verdad? Pero después en el correr, los coches en la carrera se van pasando, los caballos se van pasando, ¿verdad? Entonces al verdadero pingo y Martín Fierro se le conoce en las canchas, no en el caballito allá que está practicando tuki, porala de caballo allá, caballo parejero bebé en body parajango allá. Pero vos le ves solito, solitario, y con su jinete solito, la neguaino, practica, jaeño practica. Ese te da la impresión, ¿verdad? Es lindo, espectacular, no es un cuatijaeño. No, señor. Martín Fierro, ¿qué te dice? En la cancha se le conoce a los pingos. Es decir, corriendo la carrera frente a otro, uno al otro. A Pepe y Guata, más va lo ganar. A Pepe ya está más va la ña cuavea. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante cuando te dice muchos de los primeros serán los últimos. Muchos de los primeros, porque se creen, porque están ahí, con su riqueza y con todo eso. Pero después, al final de cuentas, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que presentamos? Y muchos de los últimos serán los primeros. Entonces, tengamos en consideración y tengamos en cuenta estos elementos, queridos amigos. Después, continúa, ¿verdad?, nuestro evangelio en este caminar de que Jesús está haciendo hasta llegar, ¿verdad?, hasta el final. Vuelve a anunciar, hay un tercer anuncio de la pasión. Tercer anuncio de la pasión. Es decir, mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Y entonces ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él. Se burlarán de él. Lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. O sea, siempre presenta
todo el elemento, pero te das cuenta que lo que más se desarrolla es la cuestión de la cruz, del sufrimiento, del ser rechazado. Lo que dijimos hace rato, ustedes van a recibir 100 veces más, hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones. Es una lucha continua, ¿verdad?, contra el mal. Y eso es lo que el evangelista quiere transmitir a su comunidad. Anina la ñandere satutei. Ani ñandere satu. Quiere decir que estamos con los ojos cerrados. Va a terminar esta partecita con el capítulo 10, del 46 al 52, y te va a decir, hay una curación de un ciego de Jericó, que tenía entonces, Jericó significa los muros. Tenemos el corazón cerrado, la mente cerrada. No queremos aceptar, nos parece que es muy difícil. No podemos dejar de que Dios eche los muros. Pero sin embargo aquí te está diciendo, tranquilo, Dios está aquí, Dios está presente, va a echar esos muros. Lo importante es que te abras, ¿verdad?, a su gracia, a su espíritu. Y es ahí donde nosotros encontramos, ¿verdad? Y este es el sentido profundo, ¿verdad?, de Jericó. 7 vueltas, ¿verdad?, alrededor de Jericó. En la 7ª se une Dios. Dios mismo se pone al frente. Y cuando Dios se pone al frente, caen los muros. Y esos 6 días, ¿por qué Dios no se puso al frente? Porque Dios nos da esa posibilidad para que nosotros hagamos el camino, el esfuerzo, la lucha, el empeño. Esto no es dulce de leche, yo no te regalo todo. No es que te voy a malcriar, mi hijo. Vos tenés que ser capaz en tu historia. Vos tenés que hacer. Pero en la medida en que nosotros más y más y más nos esforzamos, somos nosotros mismos entonces con ese esfuerzo y con esa lucha, con ese pensamiento, y entonces con esa forma de pensar, ¿verdad?, que al final de cuentas se vuelve parte y esencia de nuestra vida, es que nosotros llamamos a Dios. Dios se hace presente en nuestra vida y hace que nuestros muros puedan caer. Y eso, queridos amigos, es lo esencial, eso es lo fundamental para cada cristiano. Tenemos que pedir esa gracia, ¿verdad?, para poder fortalecernos, para poder hacer ese camino, ¿verdad? Y así entonces tenemos ese tercer anuncio, una tercera vez que nos está diciendo justamente por qué. Y porque nos hace entender, ¿verdad?, a nosotros en el tercer anuncio de que esto es demasiado importante. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Francisco es nuestra escuela.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en esta última parte del Evangelio de San Marcos. Última parte, decimos, como tercera parte de la división estructural que le llamamos toponímica, en camino. En camino termina frente a este ciego de Jericó, que es curado justamente por el Señor. Decíamos nosotros en el bloque anterior que Jericó significan los muros. Tantas veces nosotros ponemos los muros al Señor y entonces ciertamente que no dejamos esa posibilidad del cambio, no dejamos que la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre estos elementos fundamentales, existenciales, desde el Evangelio de San Marcos. Nosotros estábamos viendo también una palabra clave que era pasión, resurrección, pero desde una manera interna, decíamos. Era muy interesante, ustedes vuelvan a mirar, yo ahora no puedo entrar en todos los detalles, pero simplemente estoy enunciando algunos de los temas esenciales para llegar a este capítulo 10 del 46 al 52, que nos dice justamente que la pasión, resurrección, pero en una forma interna, que significaba que el que sigue a Jesús en el camino, se le exige un cambio radical. Y desde ahí entonces viene esta pasión, resurrección interna, es decir, es el cambio, es la muerte a tantos egoísmos, a tantos problemas internos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener en consideración, porque en la medida en que nosotros cambiamos, en la medida en que nosotros entendemos lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros, también en esa medida nosotros vamos a poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y esto es lo que nosotros llamamos cambio radical. Bueno, desde este sentido nosotros reflexionábamos la pasión, resurrección interna, pero luego también teníamos el otro elemento que también es fundamental, el elemento de las persecuciones externas. Habíamos dicho incluso en este camino, ¿verdad?, en que íbamos presentando, dice que ustedes van a tener casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones. Todo lo que significa la persecución externa significa la muerte nuestra ante todas las tentaciones. ¿Pero que vienen desde dónde? Y vienen desde afuera. Por eso es una persecución externa. Para Jesús, la meta humana de su camino fue Jerusalén, la cruz. Pero justamente para nosotros va a ser en este camino, porque estamos haciendo el camino, nuestra meta también, llegar a esa conversión, llegar a morir a nuestros egoísmos, llegar a hacer desaparecer todo aquello que nos vuelve muy egoístas y encerrados en nosotros mismos. Atendamos, queridos hermanos, porque es importante tener en consideración también nuestro contexto social, nuestro contexto histórico. Nosotros vivimos en una sociedad que le llamamos como ideología, ¿verdad? Le llamamos es una ideología capitalista, como también están las ideologías, ¿verdad?, del socialismo, están las ideologías del comunismo, en fin, hay muchas ideologías, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? El Evangelio no puede separar ni separa en ningún momento el elemento individual de la responsabilidad personal, como ya lo llamará Ezequiel en el capítulo de sus escritos, de su libro, de su profecía. Ezequiel en el Antiguo Testamento ya nos habla de la responsabilidad personal. Incluso antes, el Antiguo Testamento, que se centra exclusivamente, así a rajatabla podemos decir, en lo social. Atención, la palabra de Dios, el judaísmo y toda la religión cristiana es, de cierta manera, es un socialismo, pero no pensemos como una ideología, porque algunos ya pueden pensar, un socialista, que esto, aquello. No. Porque al final de cuentas también los socialistas después se vuelven capitalistas y solamente acumulan para sí mismos, ¿verdad? O sea, son pocos los que verdaderamente piensan en la comunidad.
se ponen con esa ideología, se ponen al frente, pero después roban al pueblo como roba cualquier otro capitalista o como cualquier otro que está en otra ideología, ¿entienden? O sea que en este sentido solamente los nombres van cambiando. Entonces, atención, no juguemos con la cuestión religiosa, porque aquí el Señor está hablando a la comunidad. Por eso yo prefiero utilizar siempre la terminología, ¿verdad? Comunidad, comunitaria. Todo lo que significa la iglesia se dice, ¿verdad? En griego, eclesia. Entonces, se dan cuenta que no es una institución como tal o unas paredes, sino que iglesia somos nosotros, es la comunidad, es el cajal, es el atiguazú, decimos, es el encuentro de las personas, donde nos preocupamos de la persona que tiene que crecer, ¿verdad? Y por eso aquí viene la responsabilidad personal, como decía Ezequiel. Pero luego todo esto que está en función de la comunidad. En función de la comunidad. Y ahí está entonces la gran noticia, la gran buena noticia. El reino de Dios está cerca. Es decir, Dios viene para unir a los hombres. Dios viene entonces para que nosotros podamos formar un solo rebaño con un solo pastor, ¿entienden? También en el sentido religioso hay mucha corrupción, en el sentido religioso. Hay muchas sectas, hay muchos apóstatas, hay muchos que prefieren hacer su mundo, su iglesia, su doctrina, sus ideas, en síntesis, su egoísmo, porque esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, a veces no, porque yo, aquello, me peleé contra esta institución, contra aquello, despotrico. Por eso se les llamó siempre protestante, porque están protestando contra su propia, entonces, esencia, ¿verdad? Estamos protestando contra nosotros. Parecen como esos adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes cuando comienzan a crecer y comienzan a despertarse, para ellos todo está mal, todo está mal. Lo que hace su papá, lo que hace su mamá, lo que hace la sociedad, todo el mundo está mal. Pero es, ¿verdad?, un pasaje. Es un pasaje de madurez. Ojalá que podamos madurar en este sentido, con el sentido religioso. Que podamos entonces estudiar bien, ponernos las pilas, sentarnos, conocer, reflexionar y entender cuál es la propuesta de la palabra de Dios. Pero la propuesta de la palabra de Dios en serio, como nosotros decimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Nosotros nos encontramos en este capítulo muy lindo, muy interesante. Después, cuando fuimos caminando en nuestra reflexión también que nos lleva a esto de Jesús que está en camino, Jesús que llega hacia Jerusalén, nosotros presentábamos ese tercer anuncio de nuevo. Si hay un tercer anuncio, quiere decir que esto es demasiado importante. 3 veces más en Dein, 3 veces más. Y la misma cosa te repite. Nosotros podemos decir, pero donde Ereima Biosera es una bella Erema Gorice. Pero hay una segunda vez y hay una tercera vez que se vuelve a repetir y se vuelve a decir. Y entonces se les vuelve en todo momento a recordar en qué tenemos que seguir luchando, en qué tenemos que seguir esforzándonos. El segundo ya estaba ya en el capítulo 9 también, ¿verdad? Teníamos nosotros, capítulo 9 del 30 en adelante, un segundo anuncio. Condiciones, la transfiguración, la curación también de un endemoniado epiléptico. Eso es cuando ellos van bajando de la montaña, se encuentran aquí con el endemoniado epiléptico, ¿verdad? Entonces, aquí justamente le dice, bueno, ¿y cómo es que nosotros no pudimos contra esto? Y esto solamente en este seguimiento de Jesús que implica, ¿qué cosa? Implica aquello que nosotros le llamamos verdaderamente un encuentro personal con el Señor. Y para eso tiene que haber un esfuerzo, ¿verdad? Y atención, dice, porque esta clase de demonios solo se expulsa con la oración. Con la oración, porque la oración significa una predisposición del corazón, del alma, del hombre ante Dios. Si nosotros no estamos predispuestos a la oración, si no nos predisponemos a la oración, ciertamente que después será muy difícil, ¿verdad?, de entrar en esta sintonía y en esta fuerza, en esta capacidad para expulsar los demonios, como dice aquí, ¿verdad? Que atención, que también expulsar los demonios, no es que yo me pongo ahí y no sé qué cosa hago y todo, gestos o signos, símbolos para expulsar al demonio, ¿verdad? Que nosotros muchas veces pensamos que es así, ¿verdad? Mucha gente está centrada en eso, ¿verdad? A ver qué va a hacer. El Padre le va a expulsar al demonio. Vamos a mirar un poco a ver cómo hace, qué gesto hace, qué señales hace, cómo se pone. Y no, aquí te está diciendo, ¿verdad? Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. ¿Qué significa eso? Es una predisposición del corazón, es una predisposición del hombre, de la persona, de cada uno de nosotros ante el Señor. Y evidentemente que cuando estamos predispuestos para el bien, cuando entra el bien, desaparece ¿qué cosa? El mal. Es como decir, aquí está la oscuridad, pero cuando va entrando el sol, en cuanto va saliendo el sol, ¿qué pasa con la oscuridad? Y se disipa. La oscuridad va saliendo, va desapareciendo. Es decir, todo lo que era oscuro ahora se vuelve claro. Y al revés, cuando nosotros dejamos entrar el mal, comienza a entrar el mal y todo lo que es Dios, todo lo que es luz, todo lo que es positividad se vuelve negativo. Entonces, es así de sencillo, queridos amigos. Entonces no pensemos tanto, no, porque y le puso la mano, y le puso un aceite, y le tiró el agua, hacía todo ruido, parecía que estaba quemando. Esas son entonces ya cosas que van más allá, ¿verdad?, de lo normal. Ya sale de nuestro contexto histórico, ya sale del aspecto de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es primero estudiar bien lo que significa la buena noticia de Jesús, lo que significa el Evangelio, lo que significa la Biblia. Tenemos que estudiar bien y tenemos que saber bien. Pero dije estudiar bien y saber bien. No me hagan entonces y crean ustedes que, como suelen decir, los protestantes saben mucho de la Biblia. No, lo que ellos hacen es repetir lo que dice aquí. Tampoco no saben nada, en el sentido de que te dicen cualquier cosa. No te dicen lo que verdaderamente está, porque lo toman al pie de la letra. Esto no es para tomar al pie de la letra. Esto no es para tomar al pie de la letra. Esto es verdaderamente para reflexionar y entender dentro del contexto histórico, dentro de un proceso de una comunidad, de una nación,
de un grupo religioso, ¿verdad?, que conoció verdaderamente nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesús. Y de esa experiencia entonces la comunidad comienza a reflexionar y dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Nos llama a una conversión, conviértanse, crean en el Evangelio, que quiere decir adhiéranse a la persona de Jesucristo, ¿entienden? Y desde ahí entonces nosotros podemos hacer este camino. Bueno, queridos amigos, vamos a ir mirando todas estas cosas porque son elementales y fundamentales dentro de este camino. Por ejemplo, la verdadera grandeza. Aquí nos habla cuál es la verdadera grandeza, cómo nosotros vamos a ser, entre comillas, grandes ante Dios, justamente a través del servicio. No hay otro camino. ¿Escucharon bien? Escuchamos bien, porque yo también tengo que entrar dentro de este grupo. Es la humildad, es la sencillez, es entonces la capacidad de escucha, la capacidad de empeño. Hola de camiseta. Hay de la pichacuerare. Porque algunas veces uno conoce, incluso entre nosotros, como se dice, nos conocemos todos, ¿verdad? Hay algunos que estamos ahí muy apoltronados en la vida cristiana. Porque pensamos que simplemente porque ya fuimos bautizados, porque recibimos, ¿verdad?, el bautismo u otro sacramento, nosotros con eso ya estamos como, no sé, es como algo que nos pusieron así como una cera, bueno, que quien dejé la timbo, ¿verdad?, más o menos así, ¿verdad? Entonces con un plumerito yo ya saco todo. No, la vida cristiana no es así. El sacramento no es ninguna cera, que entonces vos con eso ya estás y ese es solamente como un amuleto que te ayuda contra el mal. No. Ese sacramentum quiere decir justamente un signo, un símbolo. Es algo que se ve y por lo tanto yo tengo que ver en tu acción. Todos los sacramentos y toda la acción de la palabra de Dios siempre nos lleva al elemento parenético. Lento y una palabrita, parenético quiere decir consecuencial. Es decir, lo que nosotros somos como esencia, tenemos que realizarlo como acción y como obra. Por eso es que Santiago dice, ¿verdad?, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, tiene que ser parenético. Y también aquí hay una mala interpretación, lastimosamente, siempre yo digo a nuestros hermanos separados, le decimos nosotros, ¿verdad?, o protestantes, o las sectas, que lastimosamente toman también una mala interpretación, ¿verdad?, de San Pablo, porque al decir que solamente la fe, es lo que Pablo jamás diría así de una forma totalmente separada del aspecto de las obras, porque las cartas de Pablo son cartas parenéticas, es decir, son cartas consecuenciales, es decir, si yo te digo algo, es porque eso se tiene que llevar a la práctica. Eso que yo te estoy diciendo aquí, dice Pablo, por eso le escribí una carta. Pealare yapona, o sea, tienen que ser obras, esas son, y no buenas razones, como se suele decir. Obras son verdaderamente lo que el Señor quiere ver, pero que viene desde una fe profunda, de ese encuentro personal con el Señor. Bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a seguir en esta conclusión tan hermosa que nos presenta la palabra del Señor, que podamos fortalecernos y que podamos dar ese paso necesario para nuestra vida. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.